El cuerpo humano está compuesto por alrededor de 630 músculos que trabajan conjuntamente para mantener la homeostasis de nuestro organismo. Gracias a ello podemos vivir. Los músculos esqueléticos son los encargados de ejercer las fuerzas principales que mantienen a nuestro esqueleto en movimiento. Por otro lado, los músculos también nos permiten renovar la energía, producir calor y mantener los procesos vitales activos. Nuestros músculos del cuerpo humano no son todos idénticos ni tienen las mismas funciones. De hecho, los podemos dividir en tres grandes grupos: músculos esqueléticos, músculo liso y músculo cardíaco. Cada uno de los músculos tiene una estructura única, función específica y un papel de importancia en nuestro organismo. Los músculos generalmente poseen un color rojizo. Esto se debe a una notable irrigación sanguínea ocasionada por su alta demanda energética, transportando en dicha sangre a múltiples proteínas plasmáticas que contienen hierro y oxígeno, denominadas hemoglobinas. El músculo del cuerpo humano son los principales encargados de producir movimiento. Además, es un órgano contráctil que determina la forma y el contorno del cuerpo. Los músculos lisos son importantes en muchas funciones corporales y forman parte de órganos específicos, como lo son, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, el tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. Por último, el músculo cardíaco se encarga de generar contracciones involuntarias que permiten el correcto funcionamiento del corazón, principalmente para que éste bombee sangre y se pueda nutrir constantemente a todo el organismo. A continuación veremos más a profundidad las diferentes características de estos músculos y sus funciones. Los tipos de músculos esqueléticos estriados son los de mayor presencia en nuestro organismo, pudiendo muchos de ellos visualizarse a simple vista. Aproximadamente el 90% de los músculos de nuestro cuerpo son esqueléticos estriados. Los músculos esqueléticos se insertan en los huesos mediante tendones y su fuerza motriz nos permite crear movilidad y estabilidad. Sus acciones de contracción y relajación son fundamentales para el movimiento y se originan gracias a mensajes comandados por el sistema nervioso central. Las principales funciones de los distintos tipos de músculos esqueléticos son las de permitir la estabilidad, movilidad corporal y la traslación de nuestro cuerpo, producir energía calórica mediante la tensión mecánica, generar calor, proteger huesos y proporcionar estabilidad articular, permitiendo sostener una postura adecuada. Las células musculares esqueléticas poseen algunas características particulares. Una de ellas es la capacidad de ser estimuladas, denominado proceso de irritabilidad. Estas células son fácilmente estimulables, por lo que pueden responder a diferentes mecanismos reguladores, por ejemplo, los impulsos nerviosos. Los tipos de músculos lisos se caracterizan por poseer poca cantidad de núcleos a diferencia del músculo esquelético. Estos se ubican principalmente en las paredes internas de las vísceras u órganos de nuestro cuerpo. Sus acciones son plenamente involuntarias, es decir, que sus contracciones musculares son llevadas a cabo por impulsos generados en el sistema nervioso autónomo, impulsos nerviosos que viajan a través del tejido muscular liso y generan las contracciones de las fibras musculares. Esto con el fin de llevar a cabo procesos digestivos que requieran de la motilidad intestinal principalmente. La forma en que se disponen las fibras musculares en el músculo liso permiten que las acciones de contracción y relajación se desarrollen con una gran elasticidad. Una de sus acciones voluntarias más conocidas es la motilidad. Esta acción permite de una forma eficaz trasladar o movilizar alimentos por vías del aparato digestivo. Las funciones del músculo liso también se llevan a cabo en la vejiga urinaria y el útero, donde este tejido les permite realizar su contracción y relajación según las necesidades requeridas. El principal órgano conformado por fibras cardíacas es el corazón, el cual se compone de tres capas diferentes de músculo: endocardio, miocardio y pericardio. La parte central o capa del medio es el miocardio y es el encargado de la contracción del corazón y por tanto del bombeo de sangre a todo el organismo.
El músculo cardíaco realiza sus contracciones en respuesta a la acción de fibras automáticas que den señales de conducción y contracción. Esto para permitir que se efectúe el ciclo cardíaco o latido del corazón. El músculo cardíaco se compone de células llamadas cardiocitos. Estas células tienen un aspecto estriado muy similar a la del músculo esquelético, pero su estructura general es más corta y gruesa, además de que su principio de estiramiento y acortamiento se rige de forma plenamente involuntaria. Las fibras musculares cardíacas son parte fundamental del sistema de conducción eléctrica. Sin este sistema, no sería posible la contracción sincrónica del miocardio, donde actúan nódulos especializados que permiten la señalización eléctrica y despolarización celular de las fibras automáticas. Ya clasificamos los tipos de músculos basándonos en sus aspectos fisiológicos. A continuación veremos las clasificaciones de los músculos según su forma y disposición en la que se presentan sus fibras musculares. De esta forma podemos clasificar los diferentes músculos esqueléticos. Planos, con forma de abanico, básicamente se caracterizan por su base aplanada. Por ejemplo, el músculo pectoral. Cortos, sin importar su forma, son músculos que se caracterizan por su corta longitud. Por ejemplo, los músculos faciales y craneales. Anchos, son músculos característicos de fibras con diámetro grueso. Por ejemplo, el dorsal. Alargados o fusiformes, son músculos anchos en el centro y estrechos en sus extremos. Por ejemplo, el recto femoral, tríceps o bíceps. Unipeniforme, poseen una forma de media pluma y nacen del lateral de un tendón. Por ejemplo, el extensor común de los dedos del pie. Bipeniformes, con formas de pluma. Sus fibras nacen del centro de un tendón. Por ejemplo, el recto femoral. Multipeniformes. Sus fibras surgen de diferentes tendones a la vez y presentan una organización compleja, por ejemplo, el deltoides. Digástricos. Es un músculo con dos vientres musculares. Se extiende desde la base del cráneo al hueso ioides y desde este a la mandíbula. Poligástricos. Refiere a grupos musculares con varios vientres, cubiertos por una fascia común, la cual brinda contención de los músculos rectos del abdomen. Bíceps. Músculos que presentan un extremo que se insertan en el hueso, mientras que el otro extremo presentan dos partes que se insertan al hueso. De ahí su nombre, que significa dos cabezas. Un ejemplo claro es el bíceps femoral. Tríceps. Similar al anterior, los músculos en un extremo se insertan al hueso, pero difiere en el otro extremo, donde el músculo se divide en tres partes al insertarse al hueso. Por ejemplo, el tríceps braquial. Cuádriceps. Su estructura muscular es similar a las dos anteriores, a diferencia que en este caso son 4 los tendones insertados de forma individual al hueso. Los músculos son vectores de fuerza que nos permiten realizar múltiples acciones en diferentes planos y ejes. Esto con la finalidad clara de permitirnos generar o crear movimientos. Cuando hacemos mención a dichos movimientos, debemos hablar de la acción de músculos esqueléticos de importancia, como son músculos abductores. Permiten la abducción o separación del plano de referencia en el eje coronal o frontal. Por ejemplo, al permitirnos separar las piernas o los brazos del eje axial en sentido al eje coronal. Músculos aductores. Contrario al anterior, los aductores nos acercan al plano de referencia al acercar una parte del cuerpo al eje vertical. Por ejemplo, al cerrar o acercar las piernas una de la otra. Músculos flexores. Básicamente nos permiten flexionar una articulación o acercar los puntos de inserción muscular en el plano sagital. Un buen ejemplo sería el flexionar la rodilla o el codo. Músculos extensores. Generan una acción contraria a la anterior, alejando los puntos de inserción, relacionando acciones como extender el codo, el hombro o la rodilla, por ejemplo.
Músculos supinadores. Estos realizan un movimiento de rotación hacia el exterior en el eje vertical representado en el plano transversal. Por ejemplo, cuando rotamos las muñecas o la cadera hacia afuera. Músculos pronadores. Acción contraria a los músculos anteriores. Estos se encargan de un movimiento de rotación interna en el plano transversal. Por ejemplo, nos permiten rotar las muñecas o la cadera hacia adentro. Al realizar diferentes acciones o movimientos, los grupos musculares cooperan con distintas funciones específicas de este, es decir, cada grupo muscular que participa en dicha acción actuará diferente. Estas acciones musculares pueden ser dadas por músculos agonistas, que son músculos que siguen una misma dirección y nos permite paralelamente realizar el mismo movimiento, caracterizado principalmente por la acción concéntrica o acercamiento del punto de inserción de sus fibras musculares. Músculos antagonistas. Son justamente aquellos músculos opuestos al movimiento de los agonistas. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja y viceversa, alejando el punto de inserción de sus fibras musculares. Músculos sinergistas. Son aquellos músculos que permiten de forma indirecta que el movimiento se realice correctamente. Su función es similar a la de los agonistas, pero tendría un rol más estabilizador y de control en el movimiento. Un ejemplo claro de todo esto es el flexionar la rodilla, donde el isquiotibial cumple una acción agonista, el recto femoral un antagonista y el glúteo sinergista. Nuestro cuerpo al entrenar y realizar todo tipo de movimientos lo hace teniendo en cuenta estos vectores de fuerza, en donde cada grupo muscular cumple un rol particular y fundamental. Espero y el video te haya sido útil. Nos vemos.